Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto recibirlos una vez más en este programa en donde estamos tratando el tema de cómo vencer las preocupaciones. Yo espero que ustedes, que tú, estés de la mejor manera, con buenas actitudes, con buenas decisiones, con una gran fe y sobre todo con la esperanza de que cualquier problema, cualquier adversidad, tomados de la mano de Dios, son más llevaderos. Hoy, como en los últimos programas, vamos a continuar escuchando algunas historias, algunos testimonios de personas como tú y yo, que se enfrentaron a problemas sumamente graves, pero encontraron una forma de solucionarlos. El primer testimonio, la primera historia de hoy, es de un empresario de radio, de William Ricardo. Así lo comenta. Uno de los momentos más amargos de mi vida se produjo un día cuando el juez, acompañado de los abogados de la compañía constructora Las Villas, llegó a mi casa para echarme a la calle con toda mi familia. ¿Por qué? Porque yo debía 10 mensualidades de mi casa y no había podido pagar últimamente ninguna. Estaba ganando salario mínimo y tenía que costear los gastos de una esposa, 3 niñitos y una suegra casi invidente. Jamás pensé que un día pudieran echarme de esta casa de la que ya había pagado las primeras mensualidades. Había pensado siempre que allí lograríamos pasar muchos años hasta ver crecer sanos y robustos a nuestros hijos, pero no pudo ser así. Ahora, esa compañía, con la frialdad de una computadora sin corazón, nos echaba a la calle con los pocos trastes que poseíamos. Por bondad de Dios, un buen sacerdote nos dejó ir a pasar la primera semana en un pequeño salón detrás de la sacristía del templo. Me senté sobre una caja y miré a mi alrededor. Recordé lo que decía mi madre: Dios, cuando cierra una puerta, deja abierta una ventana. Y lo que el profesor de religión nos enseñaba en clase: no lloren nunca por la leche derramada, porque con llorar no gana nada. Pero esto no era solo leche, esto era sangre que parecía brotar del propio corazón. Recuerdo que en aquella hora trágica yo repetía las palabras del Salmo: no me abandones, Dios de mi salvación. Después de permanecer un rato sentado sobre aquella caja, sentí como una iluminación de lo alto. Quizás la consiguieron mi esposa y mi suegra, que en silencio y entre lágrimas oraban también a Dios por mí. En ese momento me vino esta idea luminosa: bueno, ya he llegado hasta el fondo y he logrado resistir. Ahora no me queda otro camino sino empezar a subir. Me propuse hacer una lista de los bienes que todavía me quedaban. Recordé el caso de aquel a quien le daban el pésame por haber perdido todo, y él respondió: no he perdido todo. Todavía conservo lo que soy, y esto es lo más valioso. Sí, todavía me quedaban mis ojos, mis oídos, mis manos y mis pies, una buena salud y una familia cariñosa, un temperamento activo y una buena inteligencia, la mejor religión del mundo y un Dios que jamás desampara a los que en Él confían. Con estos pensamientos empecé a trabajar con más entusiasmo que antes. La bondad de nuestro Señor me consiguió buenos amigos que me supieron ayudar oportunamente. Poco a poco, mi situación empezó a mejorar. Ahora, agradezco a Dios el haberme permitido pasar por tantas angustias, porque
aprendí a comprender a los que sufren estas situaciones tan amargas y a no negar un favor a quien lo necesite si está en mi mano el poder hacerlo. Yo sé lo que significa llegar al fondo, hasta donde ya no se puede descender más, y sé que esto no lo mata a uno, si uno no pierde la esperanza. Sé que los seres humanos, con la ayuda de nuestro buen Dios, podemos resistir más de lo que nos imaginamos. Ahora, cuando las ansiedades, los afanes, las incertidumbres y los problemas tratan de desanimarme, recuerdo aquellas horas amargas de hace tantos años y me repito este lema: si he llegado hasta el fondo y he podido resistir, ahora no me queda otro camino sino tratar de subir. ¿Qué lección sacaremos de esto? Que no hay que tratar de seguir aserrando el aserrín, que hay que aceptar lo inevitable pero sin perder la esperanza. Si ya no podemos bajar más, empecemos entonces a tratar de subir. Cuando escucho historias como esta, queridos amigos, me acuerdo mucho algo que ya les he contado en algún momento, que me sucedió con un sacerdote que fue como mi padrino, como mi mentor, para que entrara yo al seminario y que me apoyó muchísimo durante mi formación sacerdotal. Un sacerdote de una corpulencia bastante grande, es decir, no pesaba pocos kilos, sino por el contrario, era una persona no obesa, pero sí con estos huesos pesados y un músculos pesados que lo hacían bastante pesado. En cierta ocasión, cuando todavía era yo seminarista, con un grupo de sacerdotes, me invitaron a que viajara con ellos a Acapulco. Eran 3 días de vacaciones increíbles y llegamos a un hotel que tenía una alberca así como en forma circular. En el centro tenía una especie de islita, vamos a decir ahí, donde vendían algunas cositas, pero la alberca era así como un pequeño río, muy pequeño, que daba vuelta precisamente en forma circular. Pero la característica de esta piscina era que en un determinado momento empezaba a descender el piso. ¿Era para qué? Para que la gente que estaba acostumbrada a echarse clavados, no desde el trampolín, sino simplemente desde el piso normal, se pudiera echar un clavado sin ningún problema. La verdad no era muy profundo ese tramo, pero sí era mucho más profundo que toda la demás área. Este sacerdote no sabía nadar y, animado por los demás compañeros, se metió a nadar. El agua le llegaba un poco más arriba de la cintura, vamos a decir, hacia el área de las tetillas. Y con mucha tranquilidad estuvo ahí caminando, jugueteando, animado por los demás compañeros. Sin embargo, dijo, vamos a dar la vuelta. Pero él ni nosotros sabíamos que en esa parte de los clavados empezaba como una pequeña resbaladilla muy tenuemente a bajar. De tal manera que este sacerdote muy confiado empezó a bajar sin darse cuenta, y cuando menos lo esperaba, pues el agua ya le estaba llegando al cuello, y ahí vino lo trágico porque se empezó a desesperar. Entonces, de hecho, ya era una parte muy pequeña la que faltaba para que tocara el fondo. Sin embargo, se empezó a desesperar y como no sabía nadar y los demás sacerdotes estaban un poco lejos, yo me puse a pensar, ¿qué hago? No lo puedo cargar porque yo era una persona muy delgada, además no tenía una experiencia para cargar un peso tan fuerte, y entonces lo que hice, ¿qué creen que fue? Me sumí yo primero para ver dónde estaba el fondo. Me di cuenta que no faltaba mucho para que yo pudiera tocar el fondo y por lo tanto él también lo podría hacer. Entonces lo que hice fue acercarme y le dije, cuando toque fondo se impulsa. Me fui encima de él y lo sumí. ¿Qué es lo que pasó? Que él se dio cuenta que el fondo no estaba tan lejos. Al llegar al fondo hizo como este movimiento de tijera que lo impulsó hacia arriba, y como la orillita estaba muy cercana a él, se tomó de la orilla y de esta manera, ya tomado de la orillita de la alberca, regresó al punto donde podía caminar tranquilamente. ¿Para qué sirvió esta experiencia? Tocando fondo, él se dio cuenta que no podía bajar más,
que no podía hundirse más, que ya había un tope, y a partir de ese tope lo único que había era la oportunidad de empujarse hacia arriba y salir. Bien, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque en muchas ocasiones es mejor que la gente toque fondo para que empiece a salir. Si no toca fondo, es posible que la gente, como en el caso de este sacerdote, se pudiera ahogar, hiciera intento de nadar, tomara agua, pero finalmente se ahogara y no pudiera salir. Pero vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. La Puerta Santa, con la que inicia este tiempo especial de gracia, se cerrará el 26 de septiembre del año 2024. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí, y les doy mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y quiero seguir comentando esta historia, este comentario, este testimonio de William Ricardo, que nos decía: cuando hube llegado al fondo, me propuse empezar a subir. Lo importante que es llegar a tocar fondo y decir, no puedo bajar más. De aquí, todo es solamente comenzar a subir. Y quiero tocarlo a propósito de este punto por aquellas personas que piensan que están ayudando a alguien a salir adelante cuando en verdad todavía no ha tocado fondo. Y por qué a veces es necesario que la gente toque fondo para poderle ayudar. A ver, quizás ustedes, después de que escuchen esto que les voy a comentar, adapten esta situación a otras más. Pero en este caso quiero adaptarla concretamente al caso de un alcohólico. ¿En cuántas ocasiones han venido madres de familia, esposas e incluso hijos a decir: padre, es que mi papá toma mucho? Bueno, yo les pregunto, ¿toma mucho o es alcohólico? Porque hay una diferencia entre quien toma y quien es alcohólico. El alcohólico no puede dejar de tomar cuando empieza a tomar una pequeña gota de alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que, si una persona la tiene, no puede dejar de tomar una vez que empieza a ingerirlo. De tal manera que esta persona puede incluso estar 5 años sin tomar nada, pero si después de 5 años toma un poquito, no puede volver a dejar de tomar hasta que haya nuevamente una etapa en la que tome conciencia de su problema y haga las acciones necesarias. Pero miren, hay casos concretos en los que, como les he dicho, viene la mamá, la esposa. Es que mi esposo es alcohólico. Bien, primer punto, su esposo tiene que reconocer el problema.
Si el esposo no reconoce el problema, si el papá, el hermano, lo que sea, no hay nada que hacer. Va a ser un problema que va a tener también usted como esposa, porque va a tener que recibirlo borracho, va a tenerlo que recibir a la hora que se le pegue la gana, va a tenerlo que recibir con golpes, con moretones, quizás va a tenerlo que acompañar al hospital porque chocó, va a tener que verse perjudicado porque llega sin el dinero que se gastó y muchas cosas más. También esto le afecta a usted, pero no le toca a usted resolver el problema. El problema le toca resolverlo al alcohólico, a la persona alcohólica. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para ayudarlos? Ponerles límites. Y en este caso es lo mejor para que estas personas lleguen a tocar fondo. Voy a poner el ejemplo. Imagínense un muchacho que es alcohólico y que la primera vez que se emborracha llega a la casa y la mamá le dice, mira, si vuelves a llegar tomado ya no te recibo. Pero resulta que la siguiente semana llegó tomado y la mamá lo recibió. Es que si vuelves a llegar tomado ya no te recibo. Al día siguiente volvió a llegar tomado y la mamá lo recibió. Es que si llegas tomado ya no te voy a dejar entrar en la casa, y no solamente eso, sino que no te voy a dar de comer. Pero ahí está la mamá dándole de comer, dándole de cenar, lavándole la ropa y todo. Padre, es que ya lo regañé. Padre, es que ya le dije, cuando llega borracho le dije, y hasta un día lo dejé sin comer. ¿Un día nada más? Bueno, yo me pregunto, si una persona se emborracha y aunque le griten, tiene derecho a entrar en la casa, tiene derecho a dormir en una cama, tiene derecho a tener sábanas limpias, tiene derecho a que lo levanten al día siguiente con desayuno, con comida, tiene derecho a bañarse, tiene derecho a tener su ropa ahí. Pues ¿cuál es el problema? Me aguanto los gritos, me aguanto la regañiza y sigo ahí y sigo tomando también. Ay, padre, pero es que imagínese que no le abro la puerta, ¿dónde va a pasar la noche? Es su problema. Oiga, padre, si le duele el estómago porque está crudo, es su problema. Oiga, padre, y si le ganó porque no tuvo dónde hacer del baño y se orinó, se hizo, es su problema. Oiga, padre, y si estando afuera de la casa o en la calle lo golpean y lo asaltan, es su problema. Oiga, padre, y es que si lo llevan a la delegación, es su problema. Y es que, padre, sí, mire, fíjese, yo le aseguro que si a este hijo usted le sigue abriendo la puerta y dándole su caldito y todo, ese hijo nunca va a entender que tiene un problema y nunca va a poder salir de ahí. En cambio, si un día todas estas cosas que le digo le suceden, ¿verdad? Si un día no puede entrar a casa, le gana del baño, tiene hambre, le duele el estómago, lo asaltan, lo golpean o incluso termina hasta en una delegación, ese día su hijo va a tocar fondo y va a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy en una delegación? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué me golpearon? ¿Quién ocasionó esto? Y solamente hasta que llegue a tocar fondo, se va a dar cuenta del problema y entonces, como este sacerdote que estaba en la piscina, cuando tocó fondo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ya no podía irse más a fondo. Simplemente todo empezó hacia arriba y surgió hacia adelante. Bien, ¿qué es lo que cuentan algunas personas que están actualmente en grupos de alcohólicos o de drogadictos anónimos? Padre, mis familiares me ayudaron durante un tiempo, pero no sirvió de nada. Me llevaron con un psicólogo, yo no quería ayuda. Me llevaron con un sacerdote, yo no quería ayuda. Me llevaron a terapia, yo no quería ayuda. Me llevaron a jurar a la basílica, yo no quería ayuda. Me invitaron a tal y cosa, yo no quería ayuda. Y por lo tanto, nunca pude salir, sino más bien me iba hundiendo y me iba hundiendo. Pero mis familiares no se daban cuenta de que cuando me iba hundiendo, ellos me levantaban tantito con ese caldito, me levantaban tantito con esa cama limpia,
Me levantaban tantito con esa ayuda y no me dejaron tocar fondo. Hasta que vino lo peor. ¿Y qué es lo peor para ti? Precisamente eso. Cuando ya no se puede bajar más. Cuando, padre, tuve que chocar y me amputaron la pierna. Cuando, padre, mi esposa me dejó. O simplemente me dejó de querer. O simplemente se fue con otro. Cuando mis hijos me faltaron al respeto, cuando uno de ellos incluso llegó a golpearme. Cuando perdí mi trabajo. Cuando empecé a quedarme ciego por estar combinando el alcohol con la diabetes. Cuando esto, en ese momento, padre, tengo que reconocer que bendigo a Dios porque toqué fondo y a partir de ese momento no me quedaba otra sino comenzar a salir adelante. Y yo le digo a la gente, miren, hay una historia que precisamente nos habla de tocar fondo en la Sagrada Escritura. Y esta historia es la que se llama el Padre Bueno, o el Hijo Pródigo, o el Hermano Malo, porque se puede llamar de acuerdo a los personajes que están en ella. En esta historia está un hijo con todas las bendiciones, está en la casa paterna, tiene comida, tiene techo, tiene vestimenta, tiene el cariño del papá, pero es un hijo rebelde y quiere conocer el mundo. Creo que esto no está mal. Que un hijo quiera conocer el mundo está bien, pero siendo responsable, siendo cuidadoso, viviendo los valores. ¿Cuántos hijos salen de casa, pero no van a echar a perder su vida? Salen de la casa y van a estudiar, van a trabajar, van a conocer el mundo, a viajar, y sin embargo, con un respeto, con un cuidado muy especial. Pero no, lo que hizo fue gastarse todo el dinero del papá, que tanto le costó al papá, como si no valorara el trabajo que el padre hizo para poder obtener esos recursos. Bien, se lo gasta todo, y no en estudios, no en poner un comercio, no. Nos dice la Escritura, se lo gasta en malas mujeres, en borracheras, y sin embargo su soberbia, después de que se equivocó, no le permite admitir que se equivocó. Él está bien. Y la situación en aquel país se empeora tanto que termina en uno de los trabajos peores, que para los judíos es cuidar cerdos, porque para un judío un cerdo es algo que ni siquiera se puede tocar. Tuvo que llegar a este grado incluso de quererse comer lo que comían los cerdos para decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar a mi casa y aunque mi papá no me reciba como su hijo, mi papá es tan bueno que hasta a los criados los trata mejor de como me están tratando aquí. Voy a regresar y decirle, papá, recíbeme como a un criado. Bueno, este hijo tuvo que tocar fondo para poder regresar a la casa paterna. ¿Cuánta gente hay que, lamentablemente, se alejaron tanto de Dios que tuvieron que tocar fondo para regresar a Él, para regresar a la pareja, a la familia, o simplemente para regresar a ellos y encontrarse consigo mismos? Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire.
Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te quiero pedir por aquellos padres de familia que en este momento están trabajando. Ayúdales en sus necesidades y recuérdales que su trabajo es una bendición con la cual no solo ofrecen un servicio a los demás, sino también pueden recibir una remuneración para dar a sus hijos lo mejor. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar ahora el testimonio de un campeón mundial de boxeo. Me refiero a Rocky Marciano. Este testimonio lo vamos a titular Las 3 armas con las cuales logré derrotar a su mayor adversario, a la preocupación. Así lo cuenta él. Durante mi carrera de boxeador, encontré que la preocupación era un adversario más peligroso que los pesos pesados con los cuales tenía que enfrentarme. Comprendí que tenía que aprender a no preocuparme porque, si no, la preocupación disminuiría mi vitalidad y me alejaría de los triunfos, y logré descubrir 3 armas para derrotar a las preocupaciones. Primera, dedicarme con todo el entusiasmo posible a lo que tenía que hacer. Por ejemplo, mientras luchaba con estos terribles boxeadores de fama universal, me decía a mí mismo palabras de ánimo. No me derrotará, lograré vencerlo, nada me detendrá hasta alcanzar la victoria, etc. Estos pensamientos positivos y entusiastas me ayudaron mucho y hasta lograban que casi no sintiera los duros golpes que recibía. Era tal el entusiasmo que yo trataba de poner en lo que tenía que hacer, que el boxeo, más que una lucha, se me convertía en una agradable diversión. Trataba de sentir agrado por lo que tenía que hacer. Mi segunda arma, recordar que la preocupación no me servía para nada y sí podía hacer mucho mal. Cuando más recio me atacaba la preocupación, era cuando me preparaba para los grandes combates. Me romperán una mano, me dislocarán un tobillo, sufriré una grave herida en una ceja y la sangre no me dejará ver bien. Cuando estas preocupaciones empezaban a llegar como nubes negras a mi alma, me miraba al espejo y me decía, a ver, ¿qué idiotez estás cometiendo al preocuparte por esto que todavía no te ha sucedido y que tal vez no te sucederá nunca? La vida es breve. Solo tengo para vivir unos cuantos años y no los puedo malgastar miserablemente dedicándome a las preocupaciones que no hacen sino dañarme los nervios y acabar con mi salud. Preocuparme es destruir mi salud y esta es demasiado preciosa para malgastarla en estos afanes inútiles. Esto lo fui repitiendo noche tras noche y año tras año y me fue de gran utilidad para alejar la preocupación. Mi tercera arma, y tengo que reconocer que la mejor, fue la oración. Mientras me preparaba para un combate, siempre rezaba varias veces al día. Cuando estaba en el ring,
siempre rezaba unos momentos antes de que sonara la campana para empezar el round. Esto me ayudaba a luchar con valor y confianza. A lo largo de mi vida, nunca me he ido a la cama sin rezar mis oraciones, ni tampoco me he sentado a la mesa sin agradecer a Dios por el alimento. Mis oraciones han sido contestadas por Dios maravillosamente vez por vez, miles de veces, siempre, y por ello le estoy muy agradecido a nuestro Señor. En verdad que sí tenía razón el que redactó el Salmo número 3, cuando escribió: «Aunque un ejército luche contra mí, nada temo, porque mi Dios va conmigo». Hasta aquí el testimonio de Rocky Marciano, campeón mundial de boxeo. Uno nunca se imagina, queridos amigos, a un boxeador haciendo oración. Como que uno piensa, se está mentalizando, voy a ganar, que esto es importante, haciendo a un lado el miedo que, no porque sean campeones, no se hace presente. Hay que tomar en cuenta que los boxeadores también son como tú y como yo, personas normales que quizás se tienen que enfrentar ante algún adversario en un ring. Pero tú y yo tenemos que enfrentar también todos los días adversidades, en el trabajo, en la escuela, en el transporte, con la familia, con los amigos. Y estas adversidades, si solamente las convertimos en preocupaciones, nos van a acabar. Hay que tomar en cuenta que la preocupación es algo que no ayuda a enfrentar los problemas. Por el contrario, la confianza, la oración, el análisis de los problemas sí nos ayudan a enfrentar cada uno de ellos. Vamos ahora con el siguiente testimonio, que es el de la hermana Susana Rodríguez, que es reconocida como un apóstol internacional de la salud. ¿Qué nos dice ella? Lo siguiente: desde pequeña tuve miedo a muchas cosas. Me asustaban todos los males que podrían sucederme en el futuro y me preocupaba continuamente por cuestiones de salud, de economía, de problemas familiares y de mis debilidades de carácter. Me encomendé con toda fe a Dios y Él me dio 2 fórmulas que me produjeron efectos admirables. La primera fue el estar siempre ocupada. Mientras pude dar clases, me dedicaba a ello durante todo el día con el mayor entusiasmo que me fuera posible. Después, me consagré con toda mi alma a programas de radio por grandes cadenas nacionales e internacionales, y también a dirigir cursos de salud y animación para enfermos crónicos. Así, trabajando 12 y hasta 14 horas diarias, me quedaba muy poco tiempo para pensar en mis desdichas, en mis problemas. La segunda fórmula ha sido el anotar y recordar todo lo positivo que hay en mí. Cuando el pesimismo llega a mi alma y quiere apocarla, desanimarla, me digo: debes sentirte feliz porque puedes caminar, te puedes alimentar debidamente, oyes bien, respiras normalmente, tu inteligencia es despierta y tu memoria muy buena. Tienes capacidad de hablar con facilidad, te sabes hacer querer y estimar. Tienes el don de la fe y de la esperanza, amas y te aman. El buen Dios te tiene un puesto de gloria en el cielo. No debes olvidar esto nunca, nunca. Mi propósito ha sido el de crear una conciencia y una costumbre positiva de agradecimiento a Dios por tantas bondades que ha tenido para conmigo. Cada mañana cuando me despierto, doy gracias a Dios por todos los inmensos favores que me va dando. Y cada noche hago una pequeña lista de los regalos que he recibido del Señor para darle gracias. Hasta aquí las 2 fórmulas de la hermana Susana Rodríguez. La primera recuerda estar siempre ocupado, ocupada. Y la segunda, anotar y recordar lo positivo que hay en ti. Esto es muy importante y tiene relación con la autoestima baja o autoestima normal o sana. Recuerda que una persona con baja estima siempre toma en cuenta, siempre anota, siempre subraya todos sus errores, todas sus cosas negativas y claro,
Esto le hace convertirse en una persona pesimista, ver siempre nubes negras en el futuro, pensar que los problemas empeorarán y no tendrán solución. En cambio, una persona con sana estima fue educado de otra manera. Sus padres no le subrayaban únicamente lo malo, los errores, las carencias, sino sus padres y sus maestros subrayaban sobre todo sus cualidades. Y esto logra un cambio en la mentalidad de cada persona. Todas las personas tenemos debilidades y fortalezas, absolutamente todas. Tanto tú como yo tenemos cosas en las que no somos muy buenos, en las que fallamos. Ya desde la escuela nos dábamos cuenta que a algunos no les gustaba el inglés, o a algunos les costaba mucho las matemáticas, o la biología, o la historia, y en cambio otros eran muy buenos para eso. Veíamos desde pequeños que a algunos les gustaba a lo mejor la parte de la adrenalina por estar en lugares altos, y en cambio otros les daba mucho miedo. Precisamente a esto le llamamos debilidades y fortalezas. En una sana estima, los padres, los educadores, te enseñan a poner atención en tus fortalezas y ante un problema tú dices, sí puedo. En cambio, cuando los padres o educadores ponen la atención y te subrayan tus debilidades, cuando viene un problema tú dices, no puedo. Por eso, como decía esta hermana, hay que subrayar y hay que anotar constantemente todas las cosas positivas que vives, que tienes cada día, para que tu autoestima te ayude a vencer las preocupaciones. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nuestro siguiente testimonio va a tener el título de La receta de un especialista. ¿De quién se trata? Bueno, el nombre no importa tanto, Luis Bernal, porque no lo conoces. Lo que sí es importante es que él es el gerente de una importante cadena de librerías. Así cuenta su historia. Empecé mi carrera de vendedor de libros con una simple venta de libros viejos y usados. Los guardaba en una caja de cartón. Más tarde, conseguí que en un pequeño zaguán me dejaran un rincón para vender allí mis libros de segunda mano. Descubrí entonces que yo tenía la cualidad especial de saber tratar bien a los clientes y, por lo tanto, de ganarme su buena voluntad. Compraba, por ejemplo, en 6 pesos un libro usado, le borraba el nombre del antiguo dueño, le ponía un poco de talco por los bordes y lo vendía en 10 pesos. Como el negocio progresaba, tomé en renta un pequeño local y le coloqué el flamante nombre de Librería Nueva. Pronto tuve que contratar varios empleados y ahora no solo vendía libros de segunda mano, sino también nuevos y de muy alto costo. Pero resultó que unos amigos adinerados dispusieron fundar una cadena de librerías por toda la gran ciudad capital y, conociendo mis cualidades, especialmente para vender y para tratar bien a los clientes, me dieron un título que me agradaba: administrador general.
Esto, claro, me proporcionó un imponente despacho con aire acondicionado, 2 secretarias y la capacidad de tener a mi cargo 75 empleados. Quedé muy impresionado. Empecé a hablar con mucha solemnidad, tomaba decisiones con gran autoridad y almorzaba a toda prisa. Estaba convencido de que todo el éxito de la cadena de librerías dependía de mis decisiones y que los resultados finales estaban completamente en mis manos. Resultado: en menos de un mes, empecé a sentir en el estómago dolores y malestares como de quien tiene úlcera o cáncer estomacal. Antes me encantaba reunirme con mis colaboradores a estudiar planes de ventas y promociones ahí en mi pequeña librería, pero ahora tenía que reunirme con un montón de empleados de las distintas librerías y estas reuniones acabaron por aterrarme. Después de cada una de ellas me sentía enfermo. Varias veces mientras iba manejando el automóvil tenía que orillarme y bajarme a respirar profundamente porque me parecía que a mi cerebro no le estaba llegando bien el oxígeno, o bien el oxígeno necesario. Siempre tenía la impresión de que había 1000 cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. Me sentía totalmente impotente para lograr realizarlas todas. Tengo que aceptar que esta fue la enfermedad más penosa en mi vida. Sentía una terrible opresión en el pecho y en el vientre. Perdí peso, se me iba el sueño por la noche. Finalmente, tuve una consulta, diría yo, costosa, pero provechosa. ¿Por qué? Me aconsejaron consultar al doctor Borda, estimado profesor de medicina en la Universidad Pontificia Javeriana. Este buen médico me mandó a hacer todos los exámenes que acostumbran efectuar en un centro médico, hasta endoscopía y radiografías, todo, un estudio completo. Y ya se imaginarán el costo de estos estudios. Cuando llevé el semejante montón de endoscopías, fluoroscopías, radiografías, exámenes de sangre y de todo lo demás, el doctor Borda, echándose hacia atrás en su cómodo sillón y mirándome fijamente, simplemente exclamó: Don Luis, lo hemos sometido a todas las pruebas imaginables. Esto era absolutamente necesario, aunque la verdad, yo sabía que usted no tenía ni úlcera, ni cáncer, ni ninguno de esos otros males que se imagina tener. Pero también sabía que usted, con ese temperamento tan nervioso y esa dedicación tan exagerada a sus preocupaciones, no me iba a creer si no veía los resultados de todos estos exámenes. Y continuó diciéndome: mi receta principal, escuche bien, mi receta principal es esta: deje de preocuparse tanto. A usted le quedan 2 caminos: o tomarse un montón de calmantes, ponerse dolorosas inyecciones y aliviarse por un tiempo, para luego volver a empeorar y tener que venir otra vez a que yo le cobre un dineral por la consulta y que le vuelvan a sacar montones de exámenes médicos. O el otro camino más sencillo y barato: dejar de preocuparse tanto. Por ahora, le doy este frasco de pastillas para los nervios. Y le aclaro, si no deja de andar preocupado, prepárese para el gasto bastante fuerte que va a tener que pagarme en su próxima consulta. Luego, el doctor me despidió con una amplia sonrisa. Tengo que reconocer que esto de dejar de preocuparme no lo logré aquel mismo día ni en media semana. Tuve que seguir tomando pastillas para los nervios cada vez que sentía que llegaba la depresión. Estas medicinas me proporcionaban cierto alivio temporal, pero después llegaba otra vez la tempestad nerviosa. Hasta que al fin, un día, por un favor de Dios, diría yo, me decidí a tomar una decisión radical. A ver, Luis, me dije, siendo todo un hombre te estás portando como una mujer histérica. ¿No te da vergüenza tener que andar tomando pastillas para poder descansar? Estás procediendo como un perfecto estúpido. Te estás creyendo demasiado necesario.
¿O es que crees que el mundo empezó a dar vueltas cuando tú le diste el primer empujón? Mira, si hoy te mueres, el mundo seguirá progresando lo mismo y probablemente mucho más, aunque tú ya no estés por aquí. Es posible que te creas tan importante y tan necesario para estos trabajos que estás haciendo a tal grado que tengas que desgastarte nerviosamente y tener que tomar píldoras para que tu estómago no te haga retorcer de dolor. Después de platicar conmigo mismo y meditar, me fui acostumbrando a no tomar pastillas. Después, tiré las pastillas a la basura y tomé la costumbre de tomar la vida con mayor tranquilidad. Me propuse no dejarme vencer por ninguna preocupación. Lo que no se podía hacer, simplemente no se hacía, y con eso no se acababa el mundo. Gradualmente fui retornando a la normalidad. Empecé a respirar con tranquilidad. Y ahorré un gasto importante porque ya no tuve que regresar con el médico. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba más de sus exámenes ni de sus medicamentos. Sin embargo, tengo que reconocer que le debo mucho a aquella receta del doctor, que me resultó bien costosa en verdad por todos aquellos estudios. Me enseñó a reírme de mí mismo. Le agradezco que él no se haya reído de mí. Me tomó en serio, se dio cuenta de que lo que yo estaba padeciendo era verdaderamente doloroso y molesto, pero supo decirme claramente cuál era la causa de mis molestias. Me dio unas pildoritas mientras yo dejaba de preocuparme como un estúpido. Pero él sabía tan perfectamente bien como yo lo sé ahora que mi curación no estaba en esas píldoras, sino en cambiar de actitud mental y en ya no dejarme vencer por las preocupaciones. Hasta aquí el testimonio de Luis Bernal. Coincide perfectamente con todo lo que hemos estado hablando en este curso de cómo vencer las preocupaciones. Los pensamientos negativos, tarde o temprano, se van convirtiendo en problemas físicos. Si no somos capaces de vencer las preocupaciones, estas se van a empezar a convertir en dolores de cabeza, en úlceras, en problemas digestivos y también en un cambio de carácter que no solamente puede dañarnos a nosotros, sino también a la pareja o a nuestros seres queridos. ¿Cuál es el remedio que muchos buscan? Una pastilla, un calmante, quizás incluso el alcoholismo, y el problema, en lugar de solucionarse, se va agravando. Lo que podemos hacer, como también lo hemos mencionado en varios momentos en estos programas, es respirar tranquilamente, analizar los problemas, ver qué es lo que podemos hacer y aceptar que en muchas ocasiones no podemos hacer algo porque no está en nuestras manos. Lo que sí podemos hacer es ponerlo en las manos de Dios. Recuerda que tú nunca estás solo o sola, porque de una u otra manera Dios siempre está en tu camino. Hasta el siguiente programa. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides. Te esperamos. Hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.